Que Dios les bendiga a todos, qué gustazo y alegría saludarlos hoy lunes 8 de diciembre. Feliz inicio de semana, estamos en nuestra temporada navideña y en la serie Los símbolos de la Navidad. Estamos estudiando los símbolos que usamos en esta época en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús y comenzamos estudiando el símbolo del nacimiento, que es quizá el que más gráficamente nos recuerda de qué se trata la Navidad, del nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento es una recreación, una representación de aquella escena donde nació nuestro Señor Jesús. Y hemos hablado de cada uno de los elementos: José, María, el pesebre, el ángel o los ángeles, los pastores. Y estamos hablando ahora de los sabios de Oriente. Ayer hablamos de la estrella que vieron los sabios de Oriente. Por eso hay tantas estrellas, ¿no?, en nuestra simbología navideña. Y hoy vamos a hablar acerca de los sabios, de los que habla la palabra de Dios. Tradicionalmente, aunque equivocadamente llamados los tres reyes magos, no es ningún pecado decir tres reyes magos, pero no eran tres, no eran reyes, no eran magos. Queremos ser fieles a la historia de la Biblia y entonces vamos a llamarles los sabios de Oriente, porque así les llama la palabra de Dios. Vamos a estudiar la historia de estos tres sabios. No sabemos su nombre, la tradición dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice cuáles eran sus nombres y lo más seguro es que no eran solo tres, sino muchos más. Pero vamos a reflexionar sobre todo esto, no solamente de la historia, sino de la enseñanza que nos dan estos sabios de Oriente, que buscaban al Rey de los judíos para adorarle. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 2, del 1 al 10, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por los sabios de Oriente que te buscaban a tu Hijo Jesucristo para adorarle. También nosotros queremos ser igual de sabios, Señor, para buscar a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, y adorarle. También hemos visto la estrella en el oriente, Señor, hemos visto la señal que nos dirige a Cristo Jesús, tu palabra, la Escritura, tu palabra predicada, Señor, tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, es esa luz que nos guía a Cristo para que le adoremos también. Ayúdanos a ser esa clase de sabios que viajan largas distancias para llegar a Cristo Jesús y adorarle postrados delante de Él. Permítenos ser sabios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 2, del 1 al 10. Dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, Rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto al levantarse e iba delante de ellos, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios por su palabra. Ya comenzamos a leer este texto ayer y dijimos varias cosas acerca de la estrella. También hablamos acerca de que en esta ocasión los sabios no llegaron al pesebre precisamente. En nuestro nacimiento nosotros ponemos a los pastores junto con los magos de Oriente, los sabios de Oriente, adorando al niño Jesús. Es muy probable que no haya sido así, porque lo más seguro, leyendo los textos, es que los sabios hayan venido bastante tiempo después, probablemente entre 1 mes y 2 años después de que Jesús nació. Probablemente más cerca de los 2 años, porque el rey Herodes, recuerdan, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque había investigado con los sabios cuándo había aparecido la estrella. Así es que históricamente no es tan correcto poner a los sabios junto con los pastores en el nacimiento, pero no creo que tenga nada de malo. Al final de cuentas simplemente es un símbolo de las personas que vinieron a adorar a Jesús cuando era un niño o un bebé.
Y eso es lo que recordamos en Navidad, que nació entre nosotros. Y vinieron los pastores. Si quisiéramos ser muy históricamente correctos, pues tendríamos que poner a los pastores en el pesebre y a los sabios de Oriente en el camino, ¿no? Porque probablemente tardaron varios meses en llegar. Es probable que la estrella haya aparecido en el nacimiento de Jesús, pero los sabios estuvieron en el Oriente viendo la estrella, investigándola, preguntándose qué era. Pasaron los días, pasaron las semanas. Después hicieron la decisión de ir a buscar esa estrella cuando dijeron esto es algo muy importante. Descubrieron que se trataba de algo muy importante. Eran conocedores de las estrellas. Así es que se dieron cuenta que esta estrella no era algo normal, era algo muy especial. Y seguramente el Espíritu Santo habló a sus corazones para que viajaran. Hicieron los preparativos para el viaje, le avisaron a sus familias, juntaron los víveres, los recursos y se aventuraron en el viaje desde Oriente, probablemente Persia. Hay quienes dicen que incluso puede ser más lejos, la India o hasta China. No lo sé, vamos a quedarnos con la idea de Persia, sobre todo porque en Persia se sabe que hay una tradición muy antigua del estudio de los astros, de las estrellas. Y llegaron finalmente a Jerusalén después de meses, quizá muchos meses de camino, y encontraron finalmente al niño Jesús y lo adoraron y ofrecieron oro, incienso y mirra. Vamos a reflexionar en estos sabios. ¿Quiénes son? No eran tres, la tradición dice que eran tres porque trajeron 3 regalos, aunque eso de 3 regalos no debemos pensar que eran 3 cajitas de regalos, más bien tres especies de regalos, oro, incienso y mirra. Por eso la tradición finalmente dijo que eran 3. Lo más probable es que eran más de 3, probablemente toda una tribu de sabios que se encargaban de estudiar los astros, la bóveda celeste. No eran magos en el sentido moderno, porque ustedes y yo hablamos de magos y pensamos pues en alguien que hace prestidigitación, en alguien que hace trucos de magia, o en un sentido más místico, pues en alguien que hace brujería, ¿no? O algo así. Y no es el caso. Sí se les llama magos en la Biblia y no está mal llamarles magos siempre y cuando entendamos que no se trata de magos en el sentido moderno, que sacan conejos de sus sombreros, sino magos en el sentido antiguo, que se refiere a sabios. Por eso creo que la mejor traducción es sabios. La palabra griega es magoi, que viene precisamente de Persia. Una palabra para hablar de gente sabia que se dedica a investigar los astros, la bóveda celeste y otras cosas. Podríamos decir, aunque también con cuidado de no ser anacrónicos, o sea, de decir cosas que no son propias del contexto histórico, podríamos decir que eran científicos de aquella época. En aquella época no existía la ciencia como existe hoy, no existía toda esta institucionalización del conocimiento con universidades y libros y un montón de otras cosas. No existía eso, pero claro que existía gente que estudiaba el mundo y que conocía el mundo. Así es que eran científicos de aquella época, específicamente que se dedicaban a estudiar el cielo, los astros. Desde tiempos milenarios los seres humanos hemos estado fascinados con los astros. ¿Qué significan? ¿Por qué están ahí? ¿Qué son? Y por supuesto que seguramente su conocimiento era muy primitivo, muy precario, seguramente tenían algunas ideas científicamente incorrectas, pero hacían lo que podían con la tecnología y con el conocimiento de su época. Y como ya dije, muy seguramente también el Espíritu Santo habló a sus vidas. Y Dios permitió que esta estrella, alguna alineación de planetas, un cometa o una luz que Dios hizo aparecer en el cielo para hablarle a estos magos de una manera especial. Ahora, tampoco eran reyes. La tradición dice que eran los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y la Biblia no dice ni que eran reyes, ni que se llamaban así, ni que eran 3. Eso de que eran reyes, probablemente sí eran gente con posibilidades económicas, porque sus regalos eran valiosos, porque pudieron hacer un viaje largo, pero no hay nada que nos permita pensar que eran reyes. Simplemente eran una tribu de investigadores, de científicos de aquella época, que se aventuraron en un viaje largo para venir a adorar al rey de los judíos. Es muy probable que sabían algo del judaísmo, tenían cierta información, no mucha, a lo mejor no conocían todos los libros del Antiguo Testamento, pero algunos de ellos. Y digo no mucha porque cuando llegaron con Herodes mandó investigar entre los sabios de los judíos, y los sabios de los judíos les dijeron, en Belén, pero mira qué interesante, los sabios judíos, con todo su conocimiento de la Biblia, y no pudieron ver la estrella y no pudieron adorar a Jesús. Y aquellos sabios, con un poquito de conocimiento, pero con la disposición de seguir la estrella, llegaron a adorar a Jesús.
No depende de cuánto conocimiento tengas, depende de la disposición del corazón. Seguramente hubo otros que también vieron la estrella y no quisieron seguirla, pero ellos estuvieron dispuestos a arriesgarse y aventurarse en un viaje largo para adorar a Jesús. 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, busca la guía correcta. Igual que a ellos, Dios también te está guiando. Dios también hace aparecer estrellas en el cielo. O sea, Dios también nos habla. No por estrellas. El día de hoy Dios se habla a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la predicación de la Escritura, a través de estos devocionales. Mi amado hermano, no te distraigas. La voz de Dios está en el cielo. La voz de Dios está en su palabra. No te distraigas con las cosas terrenales, porque te puedes perder la voz de Dios que te quiere dirigir a Cristo, porque la voz de Dios siempre nos dirige a Cristo. Ayer hablábamos de eso. Número 2, dalo todo por seguir a Jesús. Me encanta el ejemplo de los sabios de Oriente. Se aventuraron en un viaje de meses. No es cosa sencilla. En aquella época menos. Era peligroso, era cansado, era costoso, era arriesgado. Pero tomaron el riesgo porque creyeron en la voz de Dios. No tenían mucha información. Una estrella, a lo mejor un libro del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo hablando a sus corazones, y fue suficiente para escuchar la voz de Dios. Dalo todo por seguir a Jesús. Y también me encanta que no escucharon a Herodes, porque Herodes les dijo, si vayan a adorar al rey y luego vengan y díganmelo, porque yo también quiero adorarle. Mentira, Herodes quería matarlo, porque no quería competencia, porque él era un rey falso de los judíos. Cristo era el verdadero rey. Pero los sabios de Oriente, Dios les habló en sueños y no regresaron con Herodes, se fueron por otro camino. Vinieron, adoraron al rey y se regresaron a su casa. Lo dieron todo por seguir a Jesús. Y número 3, adórale con entrega. Mi amado hermano, los sabios de Oriente vinieron con un propósito, adorarle. No vinieron con un propósito de información, sino de adoración. Y la adoración se nota, se ve, es práctica. La Biblia dice, nadie viene a Dios con las manos vacías. Tú puedes decir que adoras a Dios y puedes llorar y levantar tus manos en la alabanza, pero si no vives con un corazón entregado a Dios todos los días, eso no es adoración. Porque la adoración no es decir, ni llorar, ni saltar. La adoración es obedecer y entregar el corazón. Vinieron y le entregaron 3 regalos, oro, incienso y mirra, que tienen significados muy hermosos. El oro para un rey, el incienso para un sacerdote. Jesús era el rey, pero también el sacerdote que nos une a Dios. Y mirra, algunos dicen que para un profeta, pero me parece que tiene más que ver con la misión de Jesús. La mirra es una combinación de especies que sirven para embalsamar a los muertos, entre otras cosas. Y es valiosa. Y por eso era un regalo para Jesús, pero también era una profecía de su muerte. Era una profecía de que vino a morir, vino a dar la vida. Mi amado hermano, la gente sabia, como estos sabios, buscan al Rey, buscan en el lugar donde deben buscar. Lo dan todo por Jesús, se arriesgan y lo adoran con entrega. Me encanta esta historia porque combina todos los elementos de la Navidad. Las profecías que se cumplen en Cristo Jesús y el propósito de Jesús que vino a morir por nosotros, y un desafío para todos. Seamos sabios de los que lo buscan, de los que lo dan todo y de los que se entregan en adoración a Él. No vengas a Él con las manos vacías, entrégale tu corazón. La Navidad es tiempo de entregarle algo a Jesús. Él es el Rey. Póstrate ante Él y dale tu corazón. Queremos ser como los sabios, Señor, buscarte a ti, darlo todo en una aventura para seguirte y cuando te encontramos, adorarte y entregarte el corazón. Yo te pido bendición para cada hermano en este día. Amén. Dios los bendiga, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.